Los cambios de la ley de privacidad de la India podrían causar problemas a Facebook, Google y otros gigantes tecnológicos que manejan datos personales de los usuarios, ya que las propuestas incluyen peligrosos requisitos para que las plataformas identifiquen el origen de los mensajes y preseleccionen los contenidos para solicitar datos de los usuarios y ayudar a elaborar políticas, lo que fundamentalmente rompe con la fuerte encriptación de las herramientas de mensajería y dando la potestad al gobierno. Tres redactores de la ONU, el de libertad de expresión, el de privacidad y el de asociación, escucharon y ratificaron en gran medida las críticas de la sociedad civil a las normas 2021, reconociendo que no se ajustan a las normas internacionales de los derechos humanos. Estas reglas contienen dos disposiciones. Uno, que sería el de mandato de filtrado de contenido, que obliga a filtrar los contenidos, exigiendo que los proveedores puedan revisar el contenido de la comunicación, lo que no solo rompe fundamentalmente el cifrado de extremo a extremo, sino que crea un sistema de censura. El mandato de trazabilidad, que exige a cualquier gran intermediario de medios sociales que preste servicios de mensajería, que permita la identificación del primer originador de información en su recurso informático, en respuesta al orden judicial o a una solicitud de descifrado emitida en virtud de las reglas de descifrado de 2009. Rusia y la protección de datos de sus habitantes. El 30 de diciembre de 2020 se publicó en Rusia una modificación legislativa que incluye la eliminación de la excepción a la exigencia de prestación de consentimiento por el usuario cuando los datos personales sean públicamente accesibles. Como explica la exposición de motivos de la norma, la reforma legislativa tiene como objeto fundamental evitar la obtención y uso descontrolado de datos personales accesibles en redes, con propósitos o fines radicalmente distintos a aquellos para los que fueron recabados o simplemente subidos por los usuarios. En adelante, el operador de datos necesitará contar con el consentimiento del interesado ruso como base legal del tratamiento. En este sentido, la norma será que el interesado preste su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales con carácter previo a publicar sus datos en alguna plataforma de Internet. En caso contrario, el operador que desee tratar dichos datos deberá recabar el consentimiento del interesado de manera directa, pues la ley federal rusa no contempla el interés legítimo o la ejecución de un contrato como bases legitimadoras. Adicionalmente, se establece la obligación de informar al usuario de estos tratamientos de datos, salvo que los operadores se ajusten estrictamente a los límites y condiciones que el usuario haya definido en el momento de prestación del consentimiento. Brasil y la protección de datos en sus habitantes. La Ley General de Protección de Datos, o LGPD de Brasil, es la principal ley aplicada a la protección de datos personales. La LGPD se aplica al procesamiento de datos personales realizado por individuos o entidades legales del sector público o privado, independientemente de los medios utilizados para ejecutar dicho procesamiento o del país en el que el controlador o los datos estén ubicados. Siempre y cuando el procesamiento se lleve a cabo en Brasil, el procesamiento tenga como fin ofrecer o proveer bienes o servicios en Brasil, o que los datos personales se hayan obtenido en Brasil. La LGPD establece principios y reglas concernientes al procesamiento de datos personales. Las organizaciones deben ser capaces de demostrar la adopción de medidas que garanticen la conformidad con las reglas de protección de datos personales, la que exige que el establecimiento y aplicación de políticas de conformidad aplicables al procesamiento de datos personales. De acuerdo con la LGPD, los controladores y procesadores están obligados a adoptar medidas administrativas y técnicas para proteger los datos personales del acceso no autorizado y accidental o de situaciones ilícitas que impliquen destrucción, pérdida, alteración, comunicación o cualquier tipo de procesamiento ilegal o inadecuado de datos. El uso de las tecnologías en Japón. Tenemos de que Japón ante el reto del Big Data. El Big Data es un sistema gigantesco de gestión de la información. Y esta información puede ser muy provechosa para la ciudad y la economía. Pero en Japón tienen un debate ya que ellos tienen una ley del 2003, la ley de protección de la información personal, que prohíbe el uso de la información para fines no autorizados para estos. Entonces, como el Big Data se quiere implementar en su país, ellos tienen que reformar esta ley, y esta reforma requiere, dice, un consenso de la ciudadanía y la creación de un organismo que supervise la misma.
Otra noticia sobre Japón: tenemos que Japón intentará hackear los dispositivos conectados a sus ciudadanos. La excusa es garantizar la seguridad informática en el país. El Instituto Nacional de Tecnología de Información y Comunicaciones, NICT, accederá a cerca de 200 millones de dispositivos, comenzando por enrutadores y cámaras. Y ellos principalmente lo que quieren hacer es mejorar la seguridad, y si es que en caso de el usuario tenga una seguridad y una contraseña muy débil, ellos se podrán en contacto para indicarle, ¿no?, de que cambie su contraseña, porque los ataques cibernéticos han alcanzado más del 54% su objetivo. El uso de los datos personales con las tecnologías de la información en Perú. Tenemos que el Big Data se implementó en el Perú en el sector financiero, y gracias a esto se dice que se pueden tener patrones y preferencias, pudiendo así ofrecer nuevos y mejores servicios acorde a las necesidades de todos los clientes. En el Perú, el BCP y el BBVA implementan el Big Data en sus procesos. Tenemos que en nuestro país la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley 29733-2013, la ley que regula las centrales privadas de la información de riesgo y de protección del titular de la información, la ley 27489, entre otras como normas técnicas, resoluciones directoriales que regulan todos estos procesos de la información y la privacidad. Pero a pesar de eso, tenemos que, por ejemplo, noticias como esta: la delincuentes roban 40.000 de cuentas CTS de un ciudadano en Arequipa. También le sacaron tarjeta de crédito y ocasionándole una deuda de 35.000 soles. Todo esto en el banco, y la policía dice pedirá información al banco para conocer los detalles de las transacciones y determinar si fueron de manera virtual o presencial y en qué ciudad y fecha fueron. Lamentablemente vemos de que todavía la información no es tan segura, y es por eso que se logra más de una ocasión, se ve este tipo de noticias en las que los ladrones tienen acceso a nuestra información y logran estas hazañas. En China existe un estricto control de la información. Es un método para suprimir ideologías y evitar revoluciones dentro del país chino. La censura llega a los medios masivos de información como la televisión, radio, cine, el teatro, los videojuegos, la literatura, medios impresos e internet. El país de China es el mayor carcelero de periodistas en el mundo. China lleva un estricto control del periodismo de su país. Tiene un fuerte control al acceso de la información tanto dentro como fuera de sus fronteras. En 2021, Hong Kong ocupaba el puesto número 80 en el Índice Mundial de Libertad de Prensa según la Organización de Reporteros Sin Fronteras. Sin embargo, en 2002, Hong Kong se encontraba en la posición número 18. Por su parte, China ocupa el puesto número 177, solo por delante de Turkmenistán, Corea del Norte y Eritrea. El uso masivo de las redes sociales en México ha ido en aumento, sobre todo en 2020, a la llegada del COVID-19. Las redes sociales se convirtieron en un medio indispensable para interactuar en México. TikTok es la quinta red social más grande en México, con 70.4% de todos sus usuarios. Por encima se encuentra Instagram, con 79.1%. Por encima se encuentra el servicio de mensajería de Facebook, con 80.5%. En segundo lugar se encuentra Facebook, con 93.4%. Y la red social más utilizada en México es WhatsApp, con 94.3% de todos sus usuarios. WhatsApp es uno de los servicios de mensajería instantáneos más utilizados en México y el mundo. Permite a sus usuarios comunicarse con otras personas de su círculo social. Además, es una herramienta fundamental para el trabajo y los estudios. Pero, ¿por qué WhatsApp es gratuita? WhatsApp es un instrumento publicitario que recopila información para crear perfiles mercadológicos. Hoy en día existen muchas aplicaciones que aparentemente son gratuitas, pero cobran con los datos personales de sus usuarios. Examinan nuestros hábitos de navegación, las horas que pasamos conectados, los lugares en donde nos ubicamos y las compras que realizamos. Estos datos son vendidos para la publicidad y la mercadotecnia. Existen muchas aplicaciones gratuitas que realizan este mismo sistema de mercadotecnia. Por eso es recomendable no descargar aplicaciones gratuitas que exijan muchos permisos, que vulneren nuestros datos personales. Ahora veremos el caso de Estados Unidos. Estamos en el siglo digital. Estados Unidos es la mayor economía del mundo por delante de China. Las empresas más grandes de comunicación y tecnología se encuentran ahí, como Apple, Amazon, Alphabet, Google y Facebook.
recolectan información de sus clientes. En Amazon recolectan información para brindarnos anuncios personalizados, haciendo que uno piense que Amazon sabe lo que queremos comprar. Como también podemos hablar del caso Facebook, que es la red más grande de información personal. Lo bueno es que nos tiene comunicados con nuestros seres queridos desde años atrás. Lo malo es que si alguien nos conoce tanto, seríamos manipulados con facilidad. Tenemos el juicio que se le hizo a Facebook, donde una ex trabajadora señalaba que la compañía había priorizado el crecimiento sobre la seguridad de sus usuarios. Como también podemos hablar del caso TikTok y Huawei, que se da cuando en China se aprueba una nueva ley de inteligencia para controlar amenazas nacionales e internacionales. Estados Unidos se opuso, ya que temían que las empresas chinas con presencia en su país pudieran recolectar información que luego llegaría a Beijing. Ahora veamos el caso de Corea del Norte. El gobierno tiene un estricto control de su población de 25 millones. Una de sus restricciones sería el acceso al Internet, ya que solo se puede navegar dentro del contenido web que se desarrolla dentro del país, o sea, lo que el régimen quiere que conozcan. Otra limitación sería el control absoluto de los celulares, ya que el Estado los reconfigura para espiar a su población, y también en las computadoras, ya que se desarrolló un sistema operativo basado en Linux llamado Red Star. Otra restricción sería su red móvil, ya que solo esta se opera en Corea del Norte, con la finalidad de que no hayan llamadas al extranjero. Se pena el ver contenido extranjero, ya que es ilegal.